¿Por qué nosotros tenemos que pedir las disculpas si nosotros no fuimos los afectados? Yo creo que Guaraní no tuvo el problema que tuvo River con relación a lo que ya se había detectado en la Conmebol. Y realmente fueron casos que hoy contestó la Conmebol, donde dice que son dos casos de doping, ¿verdad? No sé cómo llamarle la palabra, así que qué elementos fueron realmente, pero dio positivo para la Conmebol. Y en su momento, Guaraní creo que había solicitado una aclaratoria por todo lo que se estaba diciendo. No estamos enojados, no tenemos por qué estar, estamos tranquilos, esperando el partido mañana. Son ellos los que se tienen que preocupar y pedir la disculpa realmente al fútbol sudamericano por lo que ha acontecido. Si es que realmente ocurrió o no ocurrió, y bueno, que aclaren ellos. Pero no, ¿por qué nosotros tenemos que pedir la disculpa? La misma forma hacemos ahora. Queremos que sea esto una fiesta. Tratamos de que no le falte nada en cuanto a seguridad y otras cosas. De hecho, que esperamos que allá va a ser diferente y nos van a tratar, creo yo, de lo peor otra vez. Esperemos que no, ¿verdad? Pero para demostrarles realmente que somos gente decente, somos gente de querer que este deporte sea cada vez más grande, sea más apasionante y que sea una fiesta realmente.